Un saludo a todos. Para esta semana 2 vamos a empezar ya los contenidos que corresponden a la línea recta. Para ello es necesario que rotulen, ¿verdad? Unidad 2, línea recta. Y como siempre recomiendo, pueden leer la información que se les presenta a modo de introducción. Es bastante interesante porque de esta manera ustedes comprenden por qué se estudian estos temas en matemáticas, los cuales tienen muchas aplicaciones en la vida diaria o también para despertar el interés en ustedes, quienes desean estudiar, ¿verdad? Una carrera relacionada con computación o con una ingeniería o simplemente el cálculo, ¿verdad? La matemática pura. Aquí podemos ver en esta introducción de la línea recta para qué se utiliza todas estas aplicaciones, ¿verdad? O sea, todo esto se puede seguir utilizando en una educación superior si es lo que ustedes desean en un futuro. Y si no, pues nos ayuda al desarrollo del pensamiento lógico, que es una de las necesidades de la matemática, ¿verdad? Es una de las competencias que queremos desarrollar en ustedes. Bueno, en cuanto a la línea recta, para definir qué es una línea recta, nos basamos en 2 puntos. ¿Verdad? 2 puntos cualquiera en el plano, si los unimos, generan una línea recta, si es la distancia más corta, ¿verdad? Eso es la línea recta. La línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos, independientemente de la ubicación. Entonces acá nos presentan un problema inicial precisamente con 2 puntos, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, punto A y B, el punto A está en -2, el punto B en 3, sobre la recta numérica. Y la recta numérica ustedes ya la conocen, ¿verdad? Tenemos la recta numérica generalmente de manera horizontal. Y en esa recta numérica siempre hay un origen que es el 0, hacia la derecha los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos. Eso es la recta numérica. Pero los que nos interesan a nosotros ya no son solo en la recta numérica, sino que nos interesa lo que aparece en el literal B. Punto A, 3,4. Punto B, -1,1. ¿Cómo se llama eso? Eso se llaman pares ordenados y como tienen la variable X, que es la primera, vamos a empezar por eso, concentrémonos solo en el punto A. Entonces ahí dice que el punto es 3,4. Quiere decir que la posición de X la ocupa el 3 y la posición de Y la ocupa el 4. Así está compuesto todo par ordenado por X, Y. ¿Dónde se van a graficar esos 2 puntos? Ahí nos lo dice, ¿verdad? Sobre el plano cartesiano. Y aquí vamos viendo. Esto es algo ya familiar para ustedes. El plano cartesiano que se origina con 2 rectas numéricas. Una recta numérica horizontal, que es con la que estamos más familiarizados, y una recta numérica vertical, que es esta aquí, ¿ve? Que toma el eje de las Y. Este eje de las Y es el que tenemos aquí, hacia arriba, ¿verdad? Es positivo y hacia abajo son valores negativos. Creo que con esta figura geométrica, ¿verdad? Con el plano cartesiano, pues todos están familiarizados. Y aquí tenemos, ¿verdad? Graficado los puntos, 3,4, en X el 3 empieza a subir hasta el 4. Y ahí está el punto. El otro punto, -1,1, en X -1 y en Y llega a 1 positivo. Y podemos observar claramente que la unión de esos 2 puntos genera una línea recta.
la unión, ¿verdad? De la manera más corta, sin irnos haciendo curvas, sin ir haciendo zigzags, sin ir haciendo nada. La línea que los une siempre va a ser una línea recta si queremos que sea la menor distancia. El libro les presenta, a partir del teorema de Pitágoras, la demostración para la fórmula de la distancia. Entonces, ¿de qué se trata esta fórmula de la distancia? Pueden observarla acá. Cuando queremos encontrar la distancia de esos dos puntos, se genera un triángulo rectángulo, porque aquí en C hay un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí les presentan cómo se va deduciendo la fórmula. Es bueno también que lo puedan observar para que vean que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa, o sea, el teorema de Pitágoras. Y entonces, no les voy a pedir que en cada ejercicio ustedes demuestren la fórmula, ¿verdad? Al contrario, solamente se van a aprender ustedes la manera de calcular esa distancia entre dos puntos. ¿Y cómo se hace eso? Pues ya antes, ¿verdad? Los matemáticos nos han ayudado sistematizando todo en una fórmula. Entonces ustedes ya no tienen que demostrar cómo hallar la distancia, sino que lo van a hacer con la fórmula. Y aquí se las presenta. Miren en la conclusión que siempre hay información como más detallada. Aquí tienen la fórmula. La distancia entre dos puntos se encuentra restando las x y elevando al cuadrado, restando las y y elevando también al cuadrado. Solamente eso tienen ustedes que aprender. Entonces, por favor, solamente le dan una revisada a los ejemplos. Y aquí está, ¿ven? Distancias A y B. Hay una fórmula, ¿verdad? Con el valor absoluto, que es el literal A. Esta fórmula también en algunos momentos la van a utilizar y es más sencilla, ¿verdad? Porque solamente es restar A y B. Entonces, cuando resten A y B, así como en el ejemplo, A vale menos 10, B vale 6. Pero ya la fórmula trae un signo menos. Pónganle cuidado a ese signo menos. Este de acá nunca lo vayan a eliminar. Entonces aquí hubieran escrito ustedes, muchos quizás hubieran escrito menos 10 más 6, pero no. Tienen que escribir menos 10 menos 6. ¿De dónde sale este menos? De la fórmula, ¿verdad? De la fórmula. Entonces aquí menos 16 y el valor absoluto es siempre positivo. Por eso al final la distancia queda siempre de 16. Bueno, eso sería cuando tengan dos puntos directamente, ¿verdad? Ya la distancia de A y la distancia de B. Pero los otros ejercicios, cuando le den el punto X, Y, como en el B, entonces ustedes van a proceder a hacer la sustitución. Hacen la sustitución en la fórmula. Yo les dije que se restaban las X. ¿Quiénes son las X? Menos 3 y menos 2, ¿ven? Esos dos serían las X. Y aquí están, ¿ven? Menos 2, menos 3 al cuadrado. Y también la Y. Menos 1, menos 2 y también al cuadrado. Ahora que ya identificaron quiénes son las X, que son las que aparecen al inicio del paréntesis, y quiénes son las Y, las restaron y las elevan al cuadrado. Al elevarla al cuadrado, aunque me quede menos 5, pero como todo va al cuadrado, eso se convierte en 25 positivo. Y menos 3, al elevarlo al cuadrado, se convierte en 9 positivo. Y por eso tenemos como resultado la raíz cuadrada de 34. No hay problema, no es necesario que lo pasen a decimal, sino que de esa manera pueden dejar la respuesta. Entonces, en esta página, se llamaba distancia entre dos puntos,
Si los dos puntos de antemano ya conocen la distancia, como en el ejemplo A, solamente hacen una resta y le aplican valor absoluto, es una fórmula. Y la segunda fórmula es cuando le dan los dos puntos como pares ordenados, o sea, como X, Y. En ese caso restan las X, restan las Y y elevan al cuadrado. Y al final, pues si no se puede sacar la raíz cuadrada, lo dejan solamente indicado. De esa manera van a trabajar ustedes para esos ejercicios de esa página 21. En la página 22, que les aparece un siguiente tema que también será estudiado esta semana, vamos a observar qué ocurre cuando solamente me da una relación, como un punto que me pide encontrar, pero que no me da directamente la distancia. Eso es lo que vamos a evaluar en esta página 24. Entonces, es bueno que empecemos, ¿verdad? Leyendo desde el inicio, división de un segmento en una razón dada. O sea, la razón es a partir de la recta numérica. En este tema, si ustedes observan esos dos puntitos y no recuerdan qué es, pues es como una proporción, ¿verdad? Como una razón. En este caso, la razón es 2/3. Veamos el problema inicial. Nos dice sobre la recta numérica hay dos puntos y ahí está el punto A y el punto B. ¿Cuál es el valor del punto P que se divide en razón 2/3? Entonces lo único que se hace es escribirlo, ¿verdad? La distancia de esos puntos va a ser igual a 2/3. Y cuando lo hagan, pues en este caso sería la sustitución y como el despeje de ese punto, ¿verdad? Vamos a observar, esta sería como una fórmula directamente que ustedes van a utilizar. Como les digo, la matemática viene de la práctica. Entonces, mucho tiempo antes, han habido muchos matemáticos que ya han investigado estos temas y que los han generalizado. Nosotros en sí no volvemos a reinventar la matemática, sino que nosotros estamos utilizando lo que los matemáticos ya generalizaron. Entonces, ustedes no me van a hacer esta demostración, sino que solamente van a utilizar la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que ya quedó demostrada esa relación. Entonces, pueden observar acá que nos da una generalización. Dado los dos puntos sobre la recta numérica, el valor del punto que se encuentra sobre el segmento AB y lo divide en razón de KN. O sea, la razón no siempre va a ser 2/3, ¿verdad? Para el ejemplo fue de 2/3, pero puede ir cambiando en todos los ejercicios. Vaya, entonces ustedes se van a aprender esta fórmula, o al menos escriban la parte ahorita para irla utilizando, y entonces esa va a ser la razón que van a utilizar. Tenemos aquí el valor del punto P, es lo que nosotros vamos a encontrar en una razón de 3/1. Ven la fórmula, ven que K y N es lo que va sumado en el denominador y que arriba va multiplicado con los puntos A y B. Y aquí está el punto A, vale -3, el punto B vale 5, K vale 3 y N vale 1. Entonces estos valores simplemente los van a sustituir en la fórmula. Es bien importante que al inicio identifiquen el valor numérico de cada una de las expresiones, ¿verdad? De cada uno de los literales. Entonces, proceden a sustituir en la fórmula. Por eso les digo que escriban la fórmula y la tengan allí a la mano cuando quieran desarrollar los ejercicios de esta página. Entonces, como tenemos ya definido el valor para cada uno, cuando ustedes sustituyen, lo que queda es trabajo de aritmética.
Si ustedes están viendo allí 1 por menos 3, eso se multiplica, ¿verdad? 3 por 5 se multiplica, es 15. Y en el denominador, pues, dice 3 más 1, claramente es una suma. Cuando ustedes reduzcan ya las operaciones aritméticas, tienen de resultado 12 cuartos. Y eso es 3, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes van a resolver cuando ya tengan las distancias de cada uno de los puntos. Aquí ya los tenían. A valía menos 3, B valía 5. Entonces, de esa manera van a trabajarlo. Y tenemos una última página en esta semana. ¿Qué ocurre cuando tenemos los valores X, Y? Y cuando ustedes tengan los valores X, Y, que no sea directamente en la recta numérica, sino que ya en el plano cartesiano. Si se fijaron, desde que iniciamos la unidad 2, venimos hablando de dos casos. Uno, cuando se trabaja solo en la recta numérica, y el segundo caso, cuando se trabaja en el plano cartesiano, o sea, en la intersección de dos rectas numéricas. En ese caso, nuevamente el libro hace una introducción sobre cómo se demuestra o cómo se obtuvo esta fórmula. Entonces, ustedes pueden ir observando para un caso particular. Pero de ese caso particular, nosotros vamos a obtener la generalización para que ustedes no se preocupen ni crean que tienen que hacer todo ese proceso siempre, sino que al contrario, ustedes simplemente lo van a pasar a recordar esta generalización. Miren, eso que les estoy sombreando allí es lo único que ustedes van a utilizar. ¿Qué es eso? La fórmula para hallar cualquier distancia entre dos puntos, con una razón dada, ¿verdad? Aquí está nuevamente la generalización para que ustedes lo ocupen y ya les aparecen los problemas, ¿verdad? Vale, entonces no se vayan a confundir. El valor de n y de k es la proporción. Si lo vemos en el literal B, quedémonos con el literal B nada más para hacer un ejemplo. En el literal B dice que la razón es 3 a 4. Una razón de 3 cuartos, ¿verdad? ¿Quién es ese 3 y ese 4? Bueno, el valor de K va a ser 3. El valor de N va a ser 4. X1 va a ser lo del par 1, o sea, menos 2. Y X2 va a ser 5. Luego la Y son los valores que están acompañando a las X, en este caso menos 10 y 4. Entonces, miren, ustedes lo que tienen que hacer es nombrar cada uno de estos valores numéricos, ¿verdad? Arriba del 3 escriben K, arriba del 4 escriben N. En el primer par, pues el primer par sería X sub 1, Y sub 1. Y en el par, que sería en el punto B, tendrían X sub 2 igual a 5 y Y sub 2 igual a 4. Y proceden a sustituir en la fórmula, ¿verdad? Ya vimos de que ahí solamente son procedimientos aritméticos. Así que espero que estas explicaciones le puedan ayudar para desarrollar algunos ejercicios. Muchas gracias por la atención prestada.